Todos somos conscientes del peligro que trae hoy el tabaquismo y sobre todo el consumir habitualmente este tipo de cultivos. Bueno, ahora mismo el tabaco se ha ido reduciendo en cantidades bastante notables, se cultiva en 125 países de todo el mundo y de lo que se trata, la última recomendación que hemos oído es que esos países que están cultivando en este momento el tabaco vayan reduciendo su consumo y cambien esos cultivos por otros más sostenibles, empleando esos recursos en fomentar por parte de las autoridades hacia los agricultores que tienen espacios dedicados a eso, el que le vayan dando subvenciones para otro tipo de cultivos que no sean tan nocivos. Porque además el cultivo del tabaco también tiene problemas para el medio ambiente. Nosotros vamos a intentar en este podcast de hoy hablar de lo que hoy ha cambiado la sociedad en torno a este consumo. Porque fíjense, en el pasado incluso veíamos anuncios, nos atendían los médicos en las consultas con sus cigarrillos y hoy eso lo concebimos que casi como una imagen de bastante tiempo atrás. Porque hoy no concebimos a nadie ni siquiera echando humo. Se han ido haciendo las propuestas necesarias por parte de cada uno de los países de hacer lo posible para que haya cada vez menos espacio dedicado al consumo de cigarrillos. En el pasado incluso, como ustedes recordarán, en esa época de la pandemia, hasta se prohibió en realizar ese consumo en espacios abiertos. Bueno, pues vamos a tratar en este podcast de ver cómo está ahora mismo la situación. Y lo primero es hablar, por ejemplo, con un médico, en este caso con un neumólogo, que es el que nos va a advertir de lo perjudicial de todo esto. Hablamos con Miguel Ángel Ponce, él es un médico, un neumólogo de la Sociedad Canaria y en la que nos habla precisamente de todo esto que conlleva. Gracias a Dios hemos ido disminuyendo en el número de personas que están afectadas por el tabaquismo. Señor Ponce, doctor Ponce, bienvenidos a este podcast. Lo primero que queríamos saber es hasta dónde llegamos. Es decir, ¿usted ha notado que se ha reducido el consumo y por lo tanto los casos de tabaquismo? El tema del tabaquismo, desgraciadamente, no notamos esa mejoría o no notamos esa bajada de la incidencia de fumadores. Mira, ahora mismo, según los últimos datos del Instituto LICTAC de Canarias, todavía sigue fumando en torno al 24% de la población mayor de 16 años, ¿no? El tabaco sigue siendo una sustancia muy consumida, casi uno de cada 4 canarios y 4 españoles, es una media más o menos nacional, está en esa cifra, sigue fumando y además ahora ha habido un cambio en los hábitos y es que se está utilizando cigarrillos, digamos, no habituales, no el cigarrillo tradicional, sino que se está también utilizando dispositivos de calentamiento de tabaco o bien los vapeadores, que está haciendo que efectivamente la incidencia de tabaquismo no disminuya. Y nosotros en las consultas seguimos observando demasiadas enfermedades respiratorias, aparte de otras enfermedades cardiovasculares asociadas al tabaco. Le doy un dato rápido. En el año 2022 se diagnosticaron en Canarias 659 cánceres de pulmón. Es un dato muy importante y es un dato que evidentemente no es nada satisfactorio y que tenemos que seguir trabajando muy seriamente para bajar la incidencia de tabaquismo. Porque, por ejemplo, doctor Ponce, ahora mismo, si tuviéramos que tarifar, vamos a intentar hacerlo con números, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un enfermo de tabaquismo a la Seguridad Social? Mire, yo no tengo el dato ahora mismo, pero le puedo decir lo que vale un ingreso hospitalario por un enfermo con EPOC, por ejemplo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la bronquitis crónica que todos conocemos, estos pacientes que fuman, que tienen tos, que tienen expectoración, que llevan más de 15 años fumando. Un ingreso por EPOC en un hospital, en torno a 7-10 días, puede costar aproximadamente 7.000 o 8.000 euros un ingreso hospitalario. Operar un cáncer de pulmón, por ejemplo, puede costar, si asociamos tratamientos oncológicos, ingresos, cirugía, puede costar más de 20.000 euros, ¿no? Por poner una cifra, ¿no?
Ujú. El coste que supone para la sanidad todas las enfermedades derivadas, y estoy hablando solamente de las enfermedades respiratorias, porque el tabaco produce enfermedades cardiovasculares, el tabaco produce infartos agudos de miocardio y produce ictus. Es decir, el tabaco es la sustancia que produce ambos tipos de enfermedades, que son las causas más frecuentes de ingresos hospitalarios. El tabaco es lo que más mortalidad produce en el mundo. En España mueren 60.000 personas directamente relacionadas por el tabaco. Entonces, ni con todos los impuestos que tiene el tabaco se paga ni de lejos lo que cuesta la asistencia sanitaria por las enfermedades derivadas del tabaquismo. Por dar algunos datos significativos, son estos. Ya, pero hemos ido cambiando en todo esto, gracias a Dios, doctor Ponce. ¿Qué más podríamos hacer, doctor Ponce, en torno a que más gente dejara de fumar o que entendiera el riesgo que asume al hacerlo? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, hay muchas cosas, Pepe. La propia Sociedad Española de Neumología ya lo ha previsto en un decálogo de medidas. Por supuesto hay que seguir trabajando las unidades de prevención del tabaquismo, ¿no? Son unidades que permiten que los pacientes puedan acudir para utilizar los diferentes fármacos que tenemos para dejar de fumar. Ahora mismo están las terapias con nicotina, tenemos el bupropión y acá va a salir un fármaco hace poco que se llama Todasitam, que es un fármaco que es muy interesante, es un mes solamente de tratamiento que está ayudando bastante a dejar de fumar y por lo tanto es un halo de esperanza también. Y además está financiado, tiene financiación como cualquier otro fármaco, lo cual es importante. En segundo lugar, los sanitarios, los neumólogos, estamos pidiendo que se actualice y vuelva a salir una nueva actualización de la Ley de Prevención del Tabaquismo. Esto se quedó en un cajón del Ministerio de Sanidad. Ahora todos sabemos que estamos en época electoral, pero en esa ley deben de regularizarse, por ejemplo, todo lo que son los dispositivos nuevos de tabaco, ¿no? Todos los que son los productos de liberación de nicotina, de calentamiento de tabaco, de todo este tipo de productos, que haya una equiparación legal, porque ahora mismo hay un limbo que está generando también que los pacientes utilicen estos dispositivos, pero no lo hagan bien, sino que sea todo un poco alocado. Y si esto lo canalizamos bien, puede ser una vía interesante para llegar a ese abandono del tabaquismo. Por otro lado, hay un consenso en cuanto a la subida de los impuestos del tabaco. Cuanto menos accesible sea el tabaco a la población a nivel económico, pues es otra vía para que la población se plantee también el abandono del hábito tabaquismo. Esto aquí en Canarias es importante, porque aquí en Canarias, además, como bien sabemos, es la única comunidad autónoma que el tabaco se puede vender en supermercados, en gasolineras, no se vende solamente en la red de expediduría de tabaco, ¿no?, nacional. Y por lo tanto, todo este tipo de cosas, regularizarlas también son importantes, el control de la venta, ¿no? Con todas estas medidas, ayudando a la población a dejar de fumar con fármacos, regularizando las nuevas formas de tabaquismo y subiendo los impuestos y haciéndolo menos accesible a la población y mandando mensajes claros, muy claros a la población, yo creo que podemos seguir bajando esa prevalencia. Un 24% sigue siendo intolerable. El objetivo es llegar a bajar como mínimo un 10% en los próximos años. E incluso hay movimientos que quieren o que buscan que en el año 2030 el tabaco sea algo muy ya aislado en la población, ¿no? Ujú. Por el camino que vamos es difícil, así que queda mucho trabajo por hacer. Desde luego que sí, pero yo, y con esto casi termino, doctor Ponce, ¿y ha notado ustedes en su profesión, en la de médico, algún cambio? Quiero decir, hoy son más adictivos los cigarrillos, siguen siendo perjudiciales todo tipo de relacionado con el tabaco, pero en este momento se podría decir que hay una modalidad nueva con eso de los vapeos, del tabaco calentado, Sí. del cigarrillo. ¿Hay modalidades que ustedes se están sorprendiendo como doctores que son en la cosa? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Hay numerosos comunicados de la Sociedad Española de Neumología y la Coordinadora Nacional de Prevención del Tabaquismo
porque se está sustituyendo efectivamente el tabaco tradicional por estas nuevas formas, vamos a llamarles de tabaquismo 2.0, ¿no? Es tan grave la situación que se están comercializando vapeadores con forma de dibujos para niños, para intentar captar poblaciones, digamos, de niños, ¿no? Hay indicios y datos de inicio del tabaquismo con 12 y 13 años aquí en Canarias, ¿no? Entonces, además sin control ninguno, es decir, sin saber muy bien el contenido de estos vapeadores y de estas sustancias que se fuman, ¿no? Estas nuevas formas de tabaco mal canalizadas y que no están regularizadas por esta ley que pedimos los profesionales, están haciendo que efectivamente haya nuevas formas de acceso al tabaquismo que están haciendo que no baje esa prevalencia de tabaquismo, ¿no? Sustancias que, por otra parte, esos vapeos no están exentas de riesgo para la salud. Esto, bien canalizado desde un punto de vista legal, puede ser una ayuda para conseguir la deshabituación tabáquica, pero desde luego, como estamos ahora, sin ninguna legislación, yo creo que no vamos por buen camino. Y efectivamente, más allá de los riesgos del propio tabaco, que tiene más de 4.000 sustancias tóxicas, todo este tipo de vapeadores y de otras formas de fumar, ya digo, no están exentas de riesgo, contienen sustancias tóxicas como las nitroxaminas, como el formaldehído, como la glicerina. Estamos viendo, de hecho, hasta neumonía por gente que fuma por vapeo, por el glicerol que contiene este tipo de vapeadores. Y esto hay que regularizarlo urgentemente. Hace falta con urgencia una nueva ley que lo regularice. Y por otro lado, una clara, digamos, campaña de fortalecimiento de las estructuras sanitarias para que todos los pacientes que quieren dejar de fumar tengan acceso a las consultas médicas, que además están ahora muy saturadas por las listas de espera. Pero es que la prevención es muy importante para que no tengamos enfermedades crónicas más que nunca, con el envejecimiento poblacional y con la cronicidad que tenemos. Así que queda mucho trabajo, Pepe, por hacer. Y este tema de las nuevas formas de fumar es un grave problema que está sobre la mesa. Muchas gracias, señor Ponce, porque me voy a quedar hablando. Habitualmente aquí en Canarias el tabaco da de comer a mucha gente. Se espera o se dice que hay unos 5.000 empleos que dependen del tabaco, ¿no? Y que hay unos ingresos anuales de más de 350 millones de euros. Por ejemplo, hay una isla, la isla de La Palma, que siempre ha sido famosa por las labores que realizaba. Vamos, teniendo en cuenta que todo es malo, vamos a intentar ver la diferencia entre un cigarrillo y un buen cigarro, un buen puro o una de esas labores realizadas en una isla como La Palma. Voy a hablar con Fernando Sanfiel, él es catador de puros en la Hacienda Amigos Internacionales. Yo no sé, señor Sanfiel, si para usted, por ejemplo, la conversación que antes hemos tenido con el doctor Ponce es algo que le asusta. Yo sé que es diferente lo de fumar cigarrillo a lo de fumar puros, pero sigue siendo malo en cualquier caso. No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que precisamente la educación, la formación y la información, yo no puedo estar más de acuerdo, muy de acuerdo con lo que manifiesta el doctor. Pero evidentemente yo considero también que el cigarrillo o diferentes fórmulas de consumir tabaco, que lo que se pretende es llegar al consumidor en masa, son muy perjudiciales para la salud. Son perniciosos y está demostrado que efectivamente sus más de 4.000 componentes, el 80% son cancerígenos. Pero evidentemente estamos hablando de otra cosa. O sea, meter todo en el mismo saco, en la misma bolsa, el tabaco en general, lo que hace es que se condene una parte que es historia, que es cultura, y entre otras cosas, las hojas de tabaco tienen que ponerse en el valor que tienen sus propiedades terapéuticas, que se usaban y se siguen usando para curar o tratar ciertas patologías. Yo voy a la tradición, tanto en la isla de La Palma como en Gran Canaria hay fábricas importantes de tabaco, y lo que hablamos es que cada día hay más consumidores para fumar tabaco, que son hojas de tabaco natural. El mercado también ha ido requiriendo que los cultivos sean ecológicos, que tengan
el mínimo de tratamiento de fertilizantes y fungicidas y por lo tanto son tabacos hechos de hojas naturales. Es más, yo mismo que consumo tabaco, cato tabaco, yo no me considero un fumador. Yo no necesito fumar nunca, a menos que se den unas condiciones de que ese placer de charlar y tomar un puro solo con los amigos, pues es una cosa esporádica, pero no soy lo que en el mundo del tabaco, del puro, hecho con hojas de tabaco natural, no tiene nada que ver con el cigarrillo. Y es más, yo creo que la información hará que poco a poco, en este nuevo capítulo que se está abriendo en que hay que regular, hay que erradicar el consumo de tabaco en otras fórmulas industrializadas, porque son muy perjudiciales, hoy en día la información está por ahí. Y la verdad, pues en Canarias hay empresas que van a invertir este próximo año pues casi 1.700 millones en la industria del tabaco. En República Dominicana, en México, en Nicaragua está pues un cultivo protegido y además con múltiples incentivos, y se detecta que a nivel mundial va a haber un déficit de producción de tabaco en rama. Eso quiere decir que ni todo es blanco, ni todo es negro, sino hay que estar bien informado y que el cigarrillo tenga su debido nicho, en que, bueno, también hay que dejar que las personas, pues poco más o menos, que elijan qué es lo que quieren, pero el cigarrillo es muy perjudicial para la salud y hay que informar. Hay que ayudar a cambiar la visión y no a través, quizá, porque creo que somos sociedades ya adultas, maduras, a que las decisiones se tomen de plena conciencia, por información más que por la alarma, la amenaza o la imposición mediante impuestos, que también el tabaco contribuye en mucho más del gasto que consume en sanidad por la vía de los impuestos. O sea, se consume menos del 25% de los impuestos que genera el tabaco en las patologías que hay que tratar. Entiendo, Fernando, por lo que acaba usted de decir, que hay una diferencia bastante notable entre el cigarrillo, que puede producir ese tipo de adicciones y que lleva todas esas materias en las que la persona se está arriesgando, al cigarro puro, que quizás no sea tan adictivo. Usted, por ejemplo, me está diciendo que no es fumador, que es catador, pero no tiene esa necesidad de encender el puro. Sí, hay una gran diferencia. A ver, yo no he fumado nunca. He empezado a fumar hace apenas 15 años o así. Y he empezado a fumar porque intervine en una propuesta empresarial en que cataba puros para esa empresa. Porque yo provengo de una empresa, de una familia, tabaquera y cultivadora de tabaco. Es más, yo era alérgico al tabaco. A mí, oler un tabaco puro a 1 kilómetro me producía un bloqueo en los bronquios, moqueo, lagrimeo, y sin darme cuenta, después de estar profesionalmente catando puro durante 2 años, me desapareció totalmente mi alergia al tabaco. La otra diferencia es que el fumador de cigarrillos es compulsivo, fuma en cualquier sitio, necesita detrás de un cigarrillo el otro, necesita parar para fumar a lo largo del día. Y absorbe el humo, con lo que el humo pasa por un filtro que es sintético y arrastra todas esas materias que al absorber el humo van directamente a los pulmones, y eso es cierto, y eso es grave además. El fumador de puro es totalmente diferente, solamente fuma en aquellas ocasiones que su cerebro y su alma están preparados para pasar un buen momento, y solamente lo hace en esos momentos. Pues yo le puedo decir que yo igual me fumo 2 o 4 puros al mes y a veces ninguno. Y además el fumador de puro no absorbe el humo nunca, jamás. Hay un estilo, hay un procedimiento para fumar puros que nosotros desde Haciendo Amigos intentamos llevarlo a todo el mundo para hacerlo de una manera correcta y saludable. Y es más, el fumador de puro, que es verdad, en el pasado era una persona incívica, fumaba en cualquier sitio, al lado de comensales, etcétera, etcétera. Hoy en día el fumador de puro hasta se fija que fumar no moleste a nadie,
que no interfiera a un tercero, que puede ser una persona que no le gusta el tabaco y que su actividad, el humo, le pueda molestar. O sea, busca una circunstancia tanto personal como del entorno en donde va a fumar, que muchas veces es en su domicilio particular, para no molestar a nadie y ser respetuoso con todas aquellas personas que evidentemente no le gusta el tabaco o tiene cierta aversión. Y además puntualizo una cosa, que probablemente es donde esté el kit de la cuestión, en que el tabaco, en tabaco puro, en hojas de tabaco, va evolucionando la industria por un sitio y las campañas de criminalización del tabaquismo van por otro. Yo no soy de los de cambiar tabaco por fármaco. Yo soy de los de cambiar tabacos por educación y buenos hábitos. Y que evidentemente no es lo mismo fumar un producto industrial y procesado y hacerlo de manera compulsiva a tener el placer de disfrutar de un puro. Son cosas diametralmente opuestas y no pueden estar en el mismo saco. Lo que pasa, Fernando, es que también hemos visto algunos procesos, por ejemplo, cancerígenos en boca o en la lengua, que digamos, es lo que usted nos está diciendo, que el humo se queda ahí, que no se lo traga el fumador. Ante eso, ¿qué podemos decir? Porque es evidente de que estamos hablando de que es la materia prima la que está causando todos estos problemas. Sí, a ver, evidentemente estamos hablando de dos productos diferentes. No que es cancerígeno per se, porque no es tabaco. En un tabaco, en un cigarrillo, un tabaco viene a ser un 2, un 3%, el demás son aditivos. Aditivos para provocar sensaciones, aromas, sabores y adicción. Incluso un cigarrillo, si no tiras de él, no se apaga, porque tiene un componente derivado de la pólvora para que no se apague y se consuma, aun si no estás fumando y tengas que encender otro cigarrillo. Eso me parece que es una táctica comercial. Bueno, debe de tener un nombre, no es correcto. Y sin embargo, un puro, si tú te cansas o estás hablando o no le dedicas atención, simplemente se apaga. Las patologías de la boca, estamos en lo mismo. No hay ningún estudio en que diga que la patología de la boca está derivado por el tabaco en hojas naturales. Y sin embargo, sí, es correcto. El cigarrillo, en su configuración como producto industrializado, sí produce, incluso digo, el cigarrillo produce cáncer de boca, seguro. Y vengo de familia fumadora y, ya te digo, soy deportista, yo no he fumado hasta los 50 y largos años y evidentemente se terminó de ser una apuesta profesional y ha terminado siendo uno de mis hobbies preferidos. Es más, yo cuando voy al médico soy buceador profesional, instructor de buceo, donde el tener los pulmones perfectos es importante, así como las fosas nasales, la boca, etcétera, etcétera. Y mi médico, tengo 2 o 3 que acudo por lo menos una vez al año y les cuento, ¿usted es fumador? Mire, yo fumo, pero fumo... Y es el propio médico el que me dice, no, hombre, eso no es fumar. Eso es otra cosa. De todas maneras, lo mejor es no dejarlo. O como dice un amigo mío, Fernando, dice que un puro es para pensarlo o hablarlo, ¿no? Y siempre es bueno para tener esa concentración o para tener una reunión. Sí, hay una cosa que hago una comparación, que a todo el mundo, o a la mayoría de gente, nos gusta comer un buen plato con una buena copa de vino. Y ya está. Y no una botella de vino. Con el tabaco es lo mismo. O sea, hay que saber el que no me voy a tomar una botella de vino comiendo, porque más de una copa o 2 copas evidentemente no tiene el mismo efecto el que si me tomo una botella de vino, me tomo una copa. El tabaco, a ver, yo creo que la información, la capacidad de decisión y verlo como un acto social exactamente igual como se toma una copa de vino o se toma un whisky y tiene su medida. Todo lo que no tenga esa medida, yo soy de los que sí, estoy completamente seguro que no es bueno para la salud.
Bien, gracias Fernando. De todas maneras, fíjense, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando todo esto. Hemos visto en algunos momentos incluso cómo fumábamos en un centro hospitalario, como el que nos atendía, que era un médico, pues tenía su cigarrillo en la mano, tenía el cenicero lleno de colilla, y todo esto ha ido evolucionando. Ahora parece que todo es malo, que insisto, que el tabaco en todas sus aplicaciones deberíamos de irlo apartando, pero parece como si fuera una moda lo del vapeo, lo de fumar los cigarrillos electrónicos que se han conseguido de esta manera pues introducir en una sociedad. Dicen que es el paso previo a dejarlo, otros dicen que es el paso previo a tener un hábito como es el de fumar. Voy a hablar con Arturo Ribes, que es el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo. Arturo, yo no sé hasta qué punto, porque lo que uno ve es que hay una persecución y por lo que hemos oído hasta ahora, tanto en el doctor como en Fernando Sanfiel, en el catador de puro, el cigarrillo electrónico no es precisamente ni el vapeo, y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que el vapeo casi puede ser la antesala de un fumador. Bueno, de hecho hay dos versiones, ¿no? Decir que es la puerta de entrada al tabaquismo y decir que es la puerta de salida al tabaquismo. Nosotros, desde luego, afirmamos que es la puerta de salida al tabaquismo porque el 98% de los usuarios de cigarrillos electrónicos eran fumadores. Por lo tanto, si eran fumadores es que quieren salir del tabaquismo, no quieren entrar al tabaquismo. Depende mucho de quién afirme y quién dé esa opinión. Pero Arturo, hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos cómo hay algunos que regalan el aparato para fumar electrónicamente. Hemos visto recientemente, por ejemplo, como a una niña en su primera comunión con 13 años le regalaban hasta 8 de esos aparatos. ¿Esto qué es? ¿Debería de ser tan difícil fumar electrónicamente como el resto de lo que es echar humo? No, a ver, lo que hay que hacer es mucho más responsables de los que somos. Nosotros, desde UPEP, que es la asociación que presido, rechazamos rotundamente que el vapeo se produzca en menores de edad y personas no fumadoras. No tiene ningún sentido. Si un menor de edad, en definitiva, lo único que lo va a hacer es pues porque representa una moda, representa de que sus amigos lo hacen, por continuar en la tendencia que están haciendo los que tienen a su alrededor. Es una irresponsabilidad que alguien le regale un vapeador a un menor de edad. Desde luego que lo es. Pero estamos viendo, por ejemplo, los problemas que está teniendo los vapeadores. Hay incluso gente que critica eso de que tengan otro tipo de sustancias, ¿no? De que te lo den con sabor a melocotón o que te lo den con sabor a sandía. ¿Eso podríamos entenderlo como un vapeo diferente a lo que puede ser un cigarrillo electrónico? No, vamos a ver. El cigarrillo electrónico es el nombre común que se le pone a todo lo que sea sacar vapor a través de un dispositivo, ¿no? En definitiva, vapeo y cigarrillo electrónico es lo mismo. No tiene ninguna diferenciación. Lo que ocurre, y entiendo el problema, entiendo de que hemos visto recientemente pues, muchos menores que acceden a este tipo de productos. El problema lo sabemos, somos conscientes de ello y queremos ponerle solución. Lamentablemente la solución no está desde mi asociación decir vamos a solucionarlo ya. No, requiere una participación de la administración pública. Nosotros sabemos cómo solucionarlo, porque en definitiva tenemos que pensar que los menores, según los estudios que hemos realizado nosotros, acceden a este tipo de productos no a través de la tienda especializada. Acceden a este tipo de productos a través pues de cuando salen a la discoteca, en la discoteca se los venden, en los bares se los venden, en las gasolineras se los venden, en las discotecas se los venden, en los estancos se los venden, en la tienda especializada no se los venden. Y esto doy fe de ello. Doy fe de ello porque tenemos un control muy exhaustivo sobre este tipo de actividades. Lo que hay que hacer realmente es estipular el punto de venta especializado para que no se produzcan este tipo de ventas. Bueno, pero de todas maneras, ¿es tan malo como dicen? No sé, yo le pregunto porque nunca he vapeado ni he hecho nada parecido. ¿Es tan malo como...? Bueno, lo que pasa es que... Sí, entiendo la pregunta y existe mucha controversia sobre este tipo de preguntas y sobre todo sobre sus respuestas y quién las dice las respuestas.
existe una comunidad científica amplia, muy amplia en todo el mundo, que afirman que el vapeo es la mejor herramienta para ayudar a las personas a dejar de fumar. De hecho, y esto sí que hay un consenso científico, lo que realmente provoca cáncer en el tabaco es la combustión. A través de la combustión se producen más de 400 sustancias cancerígenas que lógicamente entran en nuestro cuerpo y provocan lo que provocan. En el vapeo no existe combustión, existen sustancias químicas para dar sabor, que es lo que antes comentabas. Cierto que estas sustancias químicas, desde luego, hay que estudiarlas antes de introducirlas en un producto que va a introducirse también en nuestro organismo. Pero esto ya lo hacemos, la industria ya lo hace. Es más, cada uno de los productos que se comercializan en España tienen que pasar unos rigurosos controles toxicológicos a través de la Comisión Europea. Se envían los productos a la Comisión Europea para que los analice y los apruebe o los rechace, para que no exista una toxicología aguda en los productos de vapeo. Por lo tanto, yo no sé, o sea, si la pregunta es si realmente es tan malo como dicen, pues repito, depende de quién lo diga y cómo lo diga y la respuesta que dé. Y con esto termino, Arturo. En su caso, ¿es la puerta de salida al tabaquismo? En su caso particular, ¿usted era fumador? En mi caso particular, yo era un fumador acérrimo de 2 paquetes diarios. ¿Y hoy? No fumo nada, ¿eh? No fumo nada, absolutamente nada. De hecho, he realizado alguna prueba por capricho de coger un cigarrillo tradicional y fumármelo. Bueno, fumármelo. Le di 2 caladas porque me puse a toser como un niño y tuve que tirarlo al suelo. No lo soporto, no puedo con ello. Muchas gracias, Arturo, por estas declaraciones y por habernos dado la visión de lo que es hoy realizar este acto social en el que usted decía hace un momento que era más bien un acto social. Porque lo que hoy estamos atendiendo fundamentalmente es ver cómo evoluciona esto, de cómo veníamos y de cómo estamos. Estamos en pleno siglo XXI, han pasado ya 23 años de este siglo, hay otras maneras de hacer y desde luego lo que sigue siendo malo es el consumo del tabaco. A partir de ahí, usted mismo para eludir o para sacar la conclusión necesaria de lo que hemos dicho en este podcast.